Ser podcast. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. El gobierno se acaba de reivindicar después de que hoy el Tribunal Constitucional haya tumbado la que quizás sea la decisión más difícil que ha tenido que tomar nunca este gobierno, el confinamiento del año pasado, el confinamiento en casa. El Tribunal Constitucional ha determinado hoy que aquel confinamiento se hizo de forma inconstitucional, utilizando el estado de alarma, cuando, según la mayoría de los magistrados del tribunal, tenía que haberse decretado el estado de excepción, que es una medida bastante más dura que el estado de alarma. El gobierno acaba de comparecer. Insisten que obviamente respeta esta decisión del tribunal, tampoco le queda otra, pero que no está de acuerdo. Dice Pilar Llop, nueva ministra de Justicia, asegura que el confinamiento salvó 450.000 vidas. El Gobierno de España quiere señalar que va a analizar profundamente dicha resolución del Tribunal Constitucional. El Gobierno respeta, pero no comparte, la resolución ante el recurso de Vox, por cuanto que el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas. Posiblemente no fuera este el estreno que había soñado como ministra de Justicia Pilar Llop, enfrentarse en un mensaje al país diciendo que no está de acuerdo con el Tribunal de Garantías, en una comparecencia, por cierto, con menos argumentos jurídicos que científicos o de protección ciudadana. Esos han abundado más que los jurídicos. Esta decisión del Tribunal Constitucional, en cualquier caso, es un mazazo legal, político enorme para el gobierno, y es un triunfo colosal para Vox, que fue quien presentó el recurso y que lleva toda la tarde celebrándolo, presentándose como los únicos garantes de los derechos de los españoles. Vamos ahora con todo eso, con todas las derivadas de esta decisión, pero antes, dos noticias de última hora sobre la pandemia. La primera, toque de queda en más de 100 municipios de Cataluña, entre ellos la capital, en Barcelona, la segunda ciudad de España. Toque de queda, la Generalitat ordena ese toque de queda desde la 1 de la mañana, pero ojo, falta todavía que lo avale la justicia. Xavi Abelló, buenas tardes. Buenas tardes, han iniciado ya los trámites para que este toque de queda entre en vigor este mismo fin de semana. Será un confinamiento nocturno entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana para aquellas localidades de más de 5.000 habitantes que en los últimos 7 días hayan superado una incidencia de más de 400 casos por cada 100.000 habitantes. En total, 158 municipios que suman al menos 5 millones de habitantes. Lo acaba de anunciar el presidente Pere Aragonés. Por lo tanto, esta es la primera noticia de última hora sobre la pandemia. Cataluña pedirá a la justicia que autorice un toque de queda en 158 municipios, incluida Barcelona. Segunda noticia: Inglaterra saca a Baleares de su lista de destinos seguros, lo que hará que los no vacunados que vengan después, al volver, tengan que hacer cuarentena. Un mazazo para el turismo en Baleares. Las temperaturas van a seguir subiendo poco a poco a medida que avance la semana. Luis Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, así es, poco a poco irá haciendo más calor a medida que avance la semana. De momento, mañana no será extremo ese calor. Llegaremos hasta los 37, 38 grados en el Guadalquivir y el Guadiana, pero muchas zonas del país todavía no van a llegar a los 30 grados mañana. Además, habrá algunas nubes en el Cantábrico, con algún chirimiri en Euskadi, y esta noche algunas tormentas entre la costa catalana y Baleares. Mañana por la mañana algún chubasco en la costa valenciana. Cuidado con el viento, va a soplar bastante fuerte de levante en el estrecho y todavía bastante alisio en Canarias. Y hay media hora 25 deportes con Sonia Luz. Sonia, buenas tardes. Hola Aimar, buenas tardes. Y un día más el protagonista es Leo Messi. Su renovación con el Barça está cerca de cerrarse. Un contrato de 5 temporadas, la mitad del sueldo, una operación que necesita el visto bueno de la Liga por el límite salarial y que podría incluir un trueque Griezmann-Saúl con el Atlético de Madrid. Además, el presidente de la Federación, Rubiales, quiere proponer a Tebas un cambio de formato en la primera división, con menos partidos, encuentros en sedes neutrales. La Liga ya ha dicho que ni se lo plantea. Y en el Tour de Francia, golpe de Pogačar a la general, el esloveno ha ganado hoy la etapa reina de los Pirineos, se perfila ya como ganador de la ronda francesa. Así empieza Hora 25. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. El confinamiento por el que todos tuvimos que quedarnos en casa desde marzo de 2020 es inconstitucional
porque estuvo basado en el estado de alarma que anunciaba así Sánchez, cuando esa figura no contempla suspender derechos fundamentales, sino solo limitarlos. Así lo consideran al menos 6 magistrados, la mayoría 6 frente a 5, en un fallo que hemos conocido esta tarde y después de un durísimo debate interno que ha partido en 2 al tribunal. La sentencia, a falta de conocer exactamente los argumentos, porque todavía el literal de la sentencia no lo conocemos, pero no entra a valorar, el fallo de los magistrados no entra a valorar la pertinencia de la medida del confinamiento adecuadas para la contención del virus o no, sino la forma de implementarla. Consideran los magistrados que el gobierno tendría que haber declarado el estado de excepción, que es mucho más duro y que requiere un permiso previo del Congreso. Lo primero, el contenido, la decisión en sí. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aimar. Cuéntanos. Bueno, pues como decías, por 6 votos a 5, el Constitucional ha aprobado la ponencia presentada por el magistrado Pedro González Trevijano, en la que se argumenta que el confinamiento de todos los ciudadanos fue una auténtica suspensión del derecho fundamental a la circulación y que para ello debió optarse por el estado de excepción, que requiere debate previo del Parlamento, y no por el estado de alarma, que a juicio de la mayoría no sirve para este supuesto. En caso de una futura pandemia o agravamiento de esta, España deberá acudir en el futuro al estado de excepción para seguir las recomendaciones de la OMS, lo que supone derogar temporalmente la Constitución y la supresión de todos los derechos y libertades que contempla. Quien ha terminado decantándolo todo ha sido la vicepresidenta Encarnación Roca, vicepresidenta del Constitucional. En su momento fue elegida a propuesta del PSOE. Hoy ha terminado decantando la decisión contra la medida que adoptó el gobierno. Y ha denunciado Campos, ha denunciado dentro del Pleno, no públicamente, pero ante el resto de sus compañeros, que ha recibido presiones en los últimos días para que votara a favor. Presiones denunciadas en el transcurso del Pleno por Encarnación Roca, que ha revelado en el debate que fue la ya ex vicepresidenta Carmen Calvo quien la telefoneó y se sintió presionada por ella. Distintos vocales han manifestado que también recibieron llamadas de distintos sectores, pero no se sintieron la presión denunciada por Roca. Miguel Ángel, ¿qué efectos, qué consecuencias prácticas tiene la decisión del Constitucional? ¿Se anulan las multas impuestas durante ese primer estado de alarma por saltarse el confinamiento o no? Bueno, Aimar, diversas fuentes del Constitucional sostienen que han intentado que la medida de hoy limite sus efectos sobre las sanciones y decisiones adoptadas durante el estado de alarma. Pero lo cierto es que ha sido declarado nulo y anticonstitucional ese estado de alarma, por lo que varios vocales consultados por la SER afirman que todas las sanciones que emanen del mismo quedan anuladas, incluso las sentencias firmes del Supremo. Si los afectados recurren al Constitucional, este deberá derogarlas. Vuelvo contigo ahora, Miguel Ángel, pero antes, Inma Carretero, buenas tardes. Inma, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Hola. Muy buenas. Inma, respuesta del Gobierno. Acabamos de escuchar parte de la comparecencia de Pilar Llop, nueva ministra de Justicia. Sí. Insisten, respetamos, pero no podemos compartir esto. Sí, el Gobierno no ha ocultado su sorpresa porque este pronunciamiento dicen que es inédito, porque dicen que los países de nuestro entorno han acudido a fórmulas similares a la utilizada por la democracia española. Esas han sido las palabras que ha utilizado la ministra de Justicia, porque la medida se aprobó por el Gobierno, pero la avaló el Congreso. Y la titular de Justicia ha querido además subrayar la división que se ha producido entre los jueces a la hora de decidir. El Gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros 5 magistrados del mismo órgano. En estos mismos términos se pronunciaron tanto el Tribunal Supremo como el propio Tribunal Constitucional en resoluciones anteriores que avalaron el estado de alarma. La Moncloa ha revestido de absoluta solemnidad esta comparecencia de Pilar Llop, que ha hecho una declaración institucional defendiendo que en aquel momento el deber del Gobierno era tomar medidas urgentes y proporcionadas y que el estado de alarma ha salvado 450.000 vidas en España. Más allá de los argumentos que utiliza el Gobierno, aquí hay un gran vencedor político hoy. Es Vox. Fue este partido, el de Santiago Abascal, quien presentó el recurso, y el éxito político de que el Constitucional les haya dado la razón, eso no se lo quita a nadie. Nieves Goicoechea. Vox, que presentó el recurso, exige la dimisión del Gobierno y la anulación de multas a los ciudadanos. Para exigir la dimisión inmediata del Gobierno, para exigir la convocatoria de elecciones generales, para exigir también que se anulen todas las multas. Santiago Abascal llama tribunal político al Constitucional, mientras el PP habla de varapalo judicial. Desde Melilla, hoy, Pablo Casado no se alegra por tener la razón. Aguantamos las críticas por no apoyar el decreto de alarma, pero actuamos desde la responsabilidad. Y somos el único partido a día de hoy, ante este varapalo judicial al Gobierno, que seguimos tendiendo la mano en la quinta ola. Señor Sánchez,
apruebe de una vez la ley de pandemias. Ciudadanos lamenta que la decisión demuestre la improvisación del Ejecutivo. Podemos, socio del Gobierno, apunta a la composición actual del Tribunal y concluye que el Poder Judicial está secuestrado por las derechas. Tribunal Constitucional, que es precisamente uno de los órganos judiciales que el PP se niega a renovar. El mandato de 4 de los 12 miembros del Constitucional terminó en noviembre de 2019, hace casi 2 años. La Asociación Jueces y Juezas para la Democracia asegura que el PP ni se reúne con ellos siquiera ni les responde para hablar de la renovación de este y de otros órganos constitucionales, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. Y hoy, Jueces y Jueces para la Democracia ha pedido al presidente del Consejo, que es al mismo tiempo el presidente del Supremo, que dimita a él para precipitar la renovación de esos órganos. Campos. A Carlos Lesmes se le han pedido que dimita como forma de desbloquear la situación y provocar una reacción en cadena. Lesmes no ha descartado su renuncia, les ha trasladado que tomará una decisión de cara a la apertura del año judicial en otoño próximo. Y como decías, la asociación ha denunciado que en enero pasado pidieron por escrito una reunión a Pablo Casado para trasladarle la necesidad de renovar el Consejo del Poder Judicial, y el PP es el único partido de todo el Congreso que no solo no se ha reunido con ellos, sino que ni siquiera ha contestado. Fernando de la Fuente es viceportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. No hemos recibido contestación. Yo creo que en una democracia nos tenemos que escuchar todos, y yo creo que es importante que el Partido Popular sepa cuáles son las circunstancias ahora de la justicia. También sepa cuáles los sacrificios o qué está conllevando la no renovación del Consejo. Volverán a pedir la reunión en los próximos días. Miguel Ángel Campos, gracias. A ti, buenas tardes. En la cadena SER, Hora 25. Lo avanzábamos al inicio. Inglaterra saca a Baleares de su lista de destinos seguros. ¿Esto qué implica? Que los no vacunados que viajen a Baleares desde Inglaterra, no desde Reino Unido completo, no, desde Inglaterra, al volver van a tener que hacer cuarentena. Corresponsal en Londres, Begoña Arce, buenas tardes. Buenas tardes, así es, un cambio más. Desde las 4 de la madrugada del próximo lunes, Baleares sale de la lista verde, vuelve a la ámbar como el resto de España. Sin embargo, recordemos que a partir precisamente de esa fecha, el 19 de julio, se suprime el aislamiento para los viajeros vacunados con la pauta completa. A su regreso a Inglaterra no tendrán que aislarse durante 10 días, como tampoco lo tienen que hacer los menores de 18 años. El cambio afecta básicamente a la gente más joven, a los turistas entre los 19 y los 30 y tantos años que aún están por vacunar. Lo ha anunciado el ministro de Transportes, Grant Shapps, en un tuit, y aunque la decisión solo afecta a Inglaterra, se espera que las autoridades del resto del país, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, que tienen autonomía para ello, adopten una medida similar. Y en Baleares, pues descompuestos. Es un golpe fortísimo para su turismo. Peter Charnocoyo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Baleares da un paso atrás y vuelve al ámbar 3 semanas después de conseguir ese color verde debido a ese aumento de casos de COVID. En las últimas semanas no descartaban esta posibilidad, que finalmente sí han confirmado desde el gobierno de Boris Johnson. Primeras reacciones aquí desde el gobierno balear, que ven el vaso medio lleno. Yago Neruela, conseller de Turismo, recuerda que todavía pueden seguir viniendo turistas con la pauta completa. Eso quiere decir que más de 35 millones de británicos pueden viajar con doble pauta completa, y también afecta a los menores de 18 años. Por tanto, viajes de personas con doble pauta de vacunación y viajes familiares. Y es que Baleares suma este miércoles 680 nuevos casos de coronavirus. La incidencia acumulada a 14 días sigue escalando, aumenta 30 puntos hasta los 408 casos por cada 100.000 habitantes. Y no solo en Baleares, la cosa va peor prácticamente en toda España. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Sí, Sanidad acaba de notificar 26.390 casos nuevos, de los que casi 15.500 corresponden al día previo. La incidencia acumulada sube hasta los 469 casos por cada 100.000 habitantes, pero sobre todo, Aymar, se dispara entre jóvenes de 20 a 29 años, superando la barrera de los 1.500 casos por cada 100.000. El número de contagios acumulados en nuestro país supera ya los 4 millones desde el inicio de la pandemia. El Ministerio comunica 10 fallecidos, son ya en total 81.043, y suben tanto las hospitalizaciones, 284 más, como los ingresos en las UCI, 49 nuevos. En cuanto a las vacunas, con las 596.000 inoculadas desde ayer, se eleva ya más de 22 millones y medio el número de residentes en nuestro país con la pauta completa. Esto es el 47% de la población, y casi 28 millones y medio, el 60% de los españoles, tiene al menos una dosis. Y a pesar de esto, las autoridades sanitarias insisten en que estamos acercándonos a un escenario de estabilización. Lo ha dicho la ministra Carolina Darias, ministra de Sanidad, esta tarde, después de reunirse con las comunidades autónomas. Mariola Lurido, ¿cómo estás? Sí, la ministra Darias ha insistido en esa idea que se ha analizado ya dentro en el Consejo Interterritorial, que pese a la escalada de contagios, la incidencia epidemiológica tiende
a estabilizarse en general, porque el repunte esta semana es menor que la semana pasada, aunque algunos territorios como Castilla y León han dado en la reunión indicadores muy preocupantes, incluso de hospitalizaciones. Como la semana pasada no sale de esta reunión ninguna actuación coordinada o común y ni una palabra de momento sobre la sentencia del Constitucional. Acaban de empezar las preguntas de los periodistas, veremos en los próximos minutos. Sobre las vacunas, Sanidad ha anunciado que en agosto habrá un incremento muy importante de dosis, se van a recibir casi el doble, sobre todo de Moderna, incremento que va a servir para reequilibrar el déficit de las vacunas administradas a los desplazados. Madrid se ha vuelto a quejar una vez más porque el Ministerio no modifica los criterios para administrar la vacuna de AstraZeneca por debajo de los 60 años. Y sobre el autotest de antígenos que se van a vender sin receta en las farmacias, se ha informado de que todavía se está haciendo la guía con las farmacias para el manejo de los posibles positivos, que en todo caso tendrán que confirmar el resultado con una PCR. Y en cualquier caso, esos autotest de antígenos, la panacea no van a ser, y precisamente por eso hay muchas comunidades que están empezando ya a tomar decisiones, a reactivar restricciones que tuvieron en su momento. Por ejemplo, lo mencionábamos al inicio, Cataluña va a aplicar un toque de queda, o quiere aplicar un toque de queda, ha pedido permiso a la justicia catalana para aplicar un toque de queda en 158 localidades, entre ellas Barcelona. Pero también hoy, por ejemplo, Galicia, Cantabria han anunciado nuevas restricciones. Andoni Amadoz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues al mismo tiempo que se conocía la decisión judicial del Gobierno de Canarias de no autorizar el toque de queda en esa comunidad, Cantabria pedía también un toque de queda de 1 de la mañana a 6 en 53 municipios. El consejero de Sanidad cántabro, Miguel Rodríguez, lo justificaba así. Creemos que los argumentos son absolutamente sólidos, la evolución es clara y, por lo tanto, lo que no podemos es mirar hacia otro lado. Además, el Gobierno de Revilla ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas en tiendas y gasolineras a partir de las 8 de la tarde. Damos un paso atrás, volvemos a recuperar o un número máximo de 10 nos exteriores de hostelería. Y este es el momento en el que el consellero de Sanidad de la Xunta, Julio García Comeseña, anunciaba la marcha atrás de la desescalada en Galicia, en donde las terrazas limitarán el aforo por grupos a 10 personas y a 6 en interiores. En cuanto al ocio nocturno, todas las personas que quieran salir de fiesta a partir del martes tendrán que presentar una PCR negativa o un certificado de vacunación. Todo esto, por cierto, en una comunidad que hace un par de semanas llevó a cabo pruebas piloto para volver a organizar verbenas. Hoy suma más de 700 nuevos contagios y poco más de 1.000 casos activos. Esto es lo que está pasando. Sobre lo que pasó, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde más daño hizo el COVID, en las residencias de ancianos donde más letal fue, finalmente no habrá una comisión de investigación sobre lo que pasó en las residencias. Sobre el aeropuerto de Barajas sí habrá. Sobre lo que pasó en las residencias no. El pleno de mañana va a rechazar con los votos del PP y con la abstención de Vox esa comisión de investigación sobre las más de 6.000 personas que se calcula murieron en residencias de Madrid por COVID. Javier Bañuelos, Radio Madrid, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, oficialmente este jueves se va a enterrar la comisión de investigación de residencias. Esa investigación morirá sin haber culminado el trabajo que se inició la pasada legislatura, y quien ha jugado un papel clave en esta decisión ha sido Vox, que primero dijo esto. Nosotros, la comisión de residencias, creemos que es necesaria. Sería muy responsable por nuestra parte con lo que ha pasado en las residencias. No, sobre todo analizar. Pero esas palabras de Rocío Monasterio enfurecieron al PP, hubo llamada y al final Vox recula y se abstendrá mañana en la votación, permitiendo así que el PP tumbe esta comisión. Una investigación que, según el máximo responsable de las residencias madrileñas durante la pandemia, el exconsejero Alberto Reyero, era más que necesaria. Ahí lo que habrá que dilucidar es qué es lo que se hizo o qué es lo que no se hizo en ese momento. Por lo tanto, la presidenta Ayuso es la máxima responsable. El exconsejero de Políticas Sociales de Ayuso ha llegado incluso a dar veracidad a los llamados protocolos de la muerte, con los que se denegó el traslado de los mayores a los hospitales. Y no solo en Madrid, es bastante tremendo lo que les estamos contando hoy, por ejemplo, sobre la gestión de la principal residencia de Canarias durante la pandemia. La cadena SER ha tenido acceso al informe de la inspección que ha detectado enormes carencias en ese centro de mayores gestionado por una institución religiosa. Algunos de los mayores sufrieron desnutrición, deshidratación, incluso sarna. Esto lo detectó la inspección cuando tuvieron que entrar allí porque se estaba descontrolando la pandemia. Radio Club Tenerife, Javier Rodríguez.
La Consejería de Sanidad detectó en diciembre un brote de sarna en la mayor residencia de Canarias, el Hogar Santa Rita II, una fundación católica y privada intervenida entonces por Salud Pública para parar el mayor brote en una residencia de Canarias que alcanzó a cientos de residentes y acabó con la vida de más de 20. Según los detalles de este informe, al que ha tenido acceso la cadena SER, los residentes estaban en situación de desnutrición y algunos de ellos, los más dependientes, deshidratados. Además, algunos padecían escabiosis o sarna. El gobierno apercibió entonces por esto a la residencia y dio parte a Fiscalía, pero hasta ahora no habían trascendido los detalles de la grave situación en la que se encontraban esos residentes y la situación continúa en Fiscalía. A pesar de la gravedad del informe, desde la dirección del centro no han querido dar explicaciones a la cadena SER. En la cadena SER, hora 25. Subida al salario mínimo ya. Cientos de personas han salido hoy a las calles en varias ciudades de España, convocadas por los principales sindicatos, para pedirle al gobierno que suba ahora el salario mínimo interprofesional y que también derogue la reforma laboral. Los sindicatos reclaman sentarse a negociar con el gobierno, que les llamen, que les sienten a negociar ya, ahora que lo peor de la pandemia, dicen, ha pasado. Rafa Bernardo. Los sindicatos, bajo el lema de Ahora sí toca, han clamado porque se suba el salario mínimo este año y porque se derogue la reforma laboral. Su argumento, la economía ya va bien, es hora de aterrizar las promesas recogidas en el acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos y repetidas en los últimos meses en discursos y declaraciones del Ejecutivo. Pepe Álvarez, UGT, Carlos Bravo, Comisiones. Si continuamos con esta situación, nosotros nos tenemos que replantear, endurecer el diálogo social, la concertación social. Es el momento de cumplir esos compromisos, el momento de emplazar, en este caso ya, al presidente del Gobierno para que se cumplan cabalmente los compromisos que tienen contraídos con el Gobierno de coalición y con la ciudadanía española. Mañana más concentraciones, aunque ya no sindicales, sino convocadas por Facua y otras organizaciones, centradas esta vez en la subida de los precios de la luz. Esta mañana en Hoy por Hoy, Pedro Blanco le ha preguntado a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, cuándo va a subir el gobierno el salario mínimo interprofesional, como es su compromiso. Calviño dice que se va a subir este año, pero que ahora no. Y acto seguido le ha respondido a la vicepresidenta primera, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en Televisión Española, diciendo, sí, hay que hacerlo ahora. No es el momento de tomar decisiones que puedan cambiar, digamos, el marco en el que se está produciendo este flujo positivo de trabajadores que están reincorporándose o encontrando trabajo. No creo que haya ninguna discrepancia con respecto a cuáles son los objetivos prioritarios y dónde tenemos que centrar nuestras energías. ¿Vamos a seguir discrepando en el área económica del gobierno? Sí, tenemos posiciones diferentes y yo soy clara. Es decir, no es creíble que sea un gobierno de la recuperación, por ejemplo, si no mejoramos las condiciones salariales de los más débiles. Hacía referencia la vicepresidenta primera a ese flujo de trabajadores que se están reincorporando a su puesto. Le ha puesto cifra a las personas que siguen todavía en ERTE, porque cada vez más empresas están sacando a sus trabajadores del ERTE. Estamos ya por debajo de 400.000 trabajadores cubiertos por ERTEs. El ritmo de salida de los trabajadores se ha acelerado en el mes de julio con respecto al mes de junio. Esto es una buenísima noticia. No es tan buena noticia el incremento del precio de la cesta de la compra, que sigue empobreciendo a los hogares. La luz ha subido un 6,4% en un mes, los carburantes en transportes un 8,9%. También se ha disparado el precio de las vacaciones y de los paquetes turísticos. Son las 8:25, las 7:25 en Canarias. Hora 25, Cadena SER. Antes de que el Constitucional pusiera hoy el debate político en España patas arriba, aquí lo que seguía mandando era Cuba, si Cuba es o no es una dictadura. Calviño, en Hoy por Hoy. Es que yo creo que de verdad no es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas, no solo en este tema. En general, me parece que no aporta valor añadido el estar discutiendo las etiquetas. Creo que debemos centrarnos en la sustancia, que es en este momento apoyar al pueblo cubano, acompañarlo y, por supuesto, siempre defender la libertad de expresión, de manifestación democrática, en libertad y rechazar todas las formas de represión en este contexto. Esta voluntad del gobierno por ahorrarse una crisis diplomática con Cuba es para el líder del PP, Pablo Casado, bochornosa. Le pide Casado a Sánchez que repita con él. Yo lo quiero decir muy claramente. Cuba es una dictadura, no es una democracia. A mí me gustaría preguntarle al señor Sánchez si para él Cuba es una democracia o es una dictadura. Para mí es una dictadura. Señor Sánchez, repita conmigo. Cuba es una dictadura. No pasa nada.
Más allá de gracietas, la situación ahora mismo en Cuba, después de que en las últimas horas se haya confirmado allí el primer muerto tras las protestas, ¿la situación cuál es? La Habana, Mauricio Vicent. 3 días después de las protestas que sacudieron diversas ciudades y pueblos de Cuba, continúa el apagón informativo por el corte de Internet y de los datos móviles, que fueron clave en la convocatoria de las manifestaciones. Hoy todavía era imposible acceder a las redes sociales desde el teléfono, lo que alimenta la confusión sobre las noticias de posibles incidentes en algunas localidades y en las calles de La Habana, donde la presencia policial sigue siendo muy numerosa. La avalancha de informaciones desde el exterior, mezcladas con el silencio oficial y las fake news, hacen difícil valorar la realidad, aunque en la calle lo que se ve es tranquilidad. El canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró el martes que el país se encuentra en calma y haciendo vida normal, y acusó directamente a Washington de estar detrás de lo ocurrido en la isla, que calificó de disturbios a escala muy limitada y no de un estallido social. La Comisión Europea ha presentado esta tarde su plan para frenar o intentar frenar el cambio climático, un plan que incluye medidas drásticas para reducir las emisiones de CO2, como la prohibición de vender coches diésel y de gasolina, bueno, todo tipo de vehículos, diésel y gasolina, a partir de 2035. Venderlos a partir de 2035 estará prohibido. Corresponsal Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todos los cambios son difíciles, ha dicho von der Leyen antes de confirmar que para conjurar los miedos ante este gran cambio medioambiental, la Comisión aprueba un fondo de hasta 72.000 millones de euros. Hemos hablado muchas veces de ser dueños de nuestro propio destino, y esto es lo que quiere decir esta propuesta de hoy. Como más inclusiva, como más éxito tengamos, más libres seremos para decidir el futuro, ha dicho la presidenta de la Comisión, consciente de todos los retos, pero pendiente de contar con el apoyo del Europarlamento para convencer a los gobiernos más reacios de que es imprescindible hacer este cambio, que implica, claro, por ejemplo, la prohibición de venta de coches de gasolina y diésel a partir del 2035. Y en España, anuncio importante el que ha hecho hoy la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, anunciando un paquete de ayudas para la natalidad. Belarra quiere ampliar a 6 meses los permisos de nacimiento. Mariola Lourido, buenas tardes. Sí, buenas. Una ayuda económica para todas las familias con hijos, objetivo combatir la pobreza infantil, según la ministra Belarra, que recuerda que tenemos la tercera tasa más alta de Europa y, sin embargo, el apoyo público es claramente insuficiente. España invierte cada año 11.000 millones de euros menos que el resto de Europa en familia e infancia. La otra medida que preparan las ministras de Podemos. Este ministerio, en colaboración y trabajo estrecho con el Ministerio de Igualdad, vamos a trabajar para que los permisos de paternidad y maternidad se amplíen a los 6 meses y también para extender el derecho a una educación infantil de 0 a 3 años, que se constituya en base a una red pública de escuelas infantiles. Pero no ha especificado, hay más la ministra Belarra, el presupuesto ni el coste de ambos avances sociales. Hay otras medidas que va a recoger la ley de diversidad familiar. Las familias monoparentales o monomarentales podrán disfrutar de esos 2 permisos, el de maternidad y el de paternidad. Serán consideradas numerosas con 2 hijos y serán numerosas también las parejas, de hecho, sin el requisito como hasta ahora de casarse. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.